pedir a Dios su dirección. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos, Señor, el poder estar aquí, alabarte, Señor, reconocer nuestra necesidad de ti, saber, Señor, que nuestro Dios es grande, poderoso, único, verdadero, que sostienes el universo en tus manos y que hoy hablarás a tu iglesia. Así te rogamos, Señor, que tomes nuestro corazón y escribas en ellos tu voluntad. Así que, ¿quién mejor que el príncipe de los pastores, tú, Señor Jesús, pastoreándonos a través de tu palabra? Que la voz de tu Espíritu Santo llegue a lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Tenemos un Dios santo. Por consiguiente, la característica que debe tener su pueblo es la santidad. Estar consagrados precisamente a Él. Cuando nosotros ponemos, hermanos, atención en lo que Dios tiene para nosotros, debemos aprender, debemos reconocer y debemos obedecer lo que el Señor está diciéndonos. Las distracciones hoy en día, hermanos, son un peligro muy grande. El hecho de poder pasar por alto la voluntad de Dios y que nosotros acomodemos su voluntad a nuestra conveniencia es peligroso. Así que tenemos que aprender, hermanos, a poner los ojos en Jesús, como lo acabábamos de cantar. Deje lo demás en sus manos. Tal vez tengamos preocupaciones, póngalas en las manos de Dios. ¿Cómo lo va a resolver el Señor? No sé. Por eso Él es Dios. No nos va a dar un plan estratégico. Mira, vamos a hacer esto. Usted y yo tenemos fe en el Señor, así que Él obrará. Si usted y yo tenemos bendición, entonces pongamos también nuestros ojos en Dios y adoremos y agradezcamos, porque Él tiene esa facultad y nadie más. Pero se trata, hermanos, de escuchar, se trata de mirar, se trata de obedecer. Hubo una iglesia, hermanos, que se caracterizaba por mirarse mucho de una forma negativa. Y se miraban los de aquí, los de allá, y empezaban con críticas, empezaban con quejas. El pastor tuvo una idea de hacer una dinámica. Entonces llamó a un hermano y le dio un vaso con agua. No sé si conozcan la historia. Y le dio el vaso con agua. Ahora, hermano, por favor, quiero que le dé 3 vueltas alrededor de las sillas, de las bancas. Por favor, camine con el vaso de agua. Al final de eso, llegó la 3ª vez y se paró junto al pastor el hermano. Y el pastor le dijo: le voy a hacer algunas preguntas, por favor. Sí. ¿El hermano tal traía Biblia o no? Y este hermano dijo: pues no sé. A ver, la hermana, ¿de qué color era su suéter? No sé. ¿Qué niño estaba sentado al frente? No sé. ¿Por qué no se dio cuenta de eso, hermano? Porque estaba ocupado en cuidar el vaso de agua que se me confió para no derramar nada. Qué interesante. Porque cuando nosotros ponemos los ojos en Dios, hermanos, Dios pone en nosotros la sensibilidad de mirar en Él su voluntad, de hacer lo que Él pide, haciendo, hermanos, en segundo término, las cosas que no son importantes. ¿Qué es más importante, hermanos, que nuestro tiempo con Dios? Durante esta semana el Señor ha estado insistiendo mucho en mi vida, hermanos, acerca del estudio de la Biblia.
El poder pasar un tiempo, hermanos, en la palabra, entendiendo la palabra, haciendo la palabra. Y de repente se hace difícil por todas las circunstancias que pasamos. Pero si nosotros no dedicamos, hermanos, nuestra vida en conocer la palabra de Dios, no importa lo que hagamos. La Biblia dice en Mateo: Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Y Él va a decir: no te conozco. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Al cielo no se van las personas buenas. Al cielo se van a los que Dios conoce y son conocidos por Dios. Pero ¿cómo voy a conocer a Dios si no paso tiempo en la palabra de Dios? Si no tengo en mi corazón el deseo, la necesidad de trabajar en equipo dentro de la iglesia. Y esto sí es grave. Hermanos, la historia que tenemos aquí me encanta, porque pudiéramos pensar: Elías, un hombre increíble, pero no nos vamos a centrar en Elías. Y mire que Elías es uno de mis héroes favoritos de la Biblia, pero tenemos que aprender a hacer algo más allá, hermanos. Poder tener la capacidad de mirar en Dios, de mirar en su palabra, hermanos, y poder recibir grandes bendiciones por haber actuado conforme a su voluntad. Así que, número 1, versículo 41 y 42. Al tamaño de una palma, dice así nuestro pasaje. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Número 1, hermanos, ¿qué aprendemos en esta historia? De rodillas en oración. De rodillas en oración. Nos ponemos en contexto. Elías acababa de tener una victoria increíble. Elías le dijo a Acab: júntame a todos los profetas de Baal, todo lo que tenga que ver con Baal, todo lo que tenga que ver con Acera, y nos vemos en el Monte Carmelo. Y estaba el altar a Baal, y Elías les dijo: ¿verdad? Nadie, vamos a poner el holocausto. Ustedes pongan el suyo, yo voy a poner el mío. Ustedes se lo van a poner a Baal, yo se lo voy a poner al Señor. Y quien conteste con fuego será el verdadero Dios. Pues imagínense, 450 profetas. Vamos a hacerlo. Ya Elías está derrotado y comienzan. ¿Se acuerda de eso? Y comenzaron a orar y a clamar a Baal. Y Baal no contestaba. No contestaba. Y entonces empezaron ahora a cantar y a danzar. Y había mucho escándalo, pero no había respuesta. Y entonces empezaron a sacar cuchillos y se empezaron a cortar ellos, entregando sangre a Baal. Y Baal no contestaba. Hermanos, después de muchas horas, Elías se levanta. Dato interesante, dice que tuvo que reconstruir el altar del Señor porque estaba en ruinas. Lo que significaría la comunión de Dios entre el pueblo y Dios estaba en ruinas. Y Elías volvió a construirlo. Puso todo, quedó, y lo único que hace Elías, hermanos, no fue hacer escándalo, no fue ponerse a bailar, no fue clamar, fue orar. ¿Sí se da cuenta? Fue orar. Y lo único que pide, Señor, que quede demostrado que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, punto. Para que vean que realmente lo que dije es verdad, Señor. ¿Por qué esa oración? Elías tenía temor. Dios podía contestar con fuego, sí. Dios quería contestar con fuego, tal vez. Eso lo desconocía Elías. Pero lo que tenía él era fe en que el nombre del Señor iba a ser glorificado. Y entonces Dios contestó. Después de ese evento glorioso, hermanos, Elías tiene esto. Se dirige a Acab y le dice así: sube, come, bebe, porque una grande lluvia se oye. La primera intervención que hace Elías, hermanos, es pararse frente a este mismo rey
que fue el peor de todos los reyes de Israel, se casó con Jezabel. Una mujer, hermanos, de donde venía ella, era el de la depravación. Y entonces se introduce el culto a Baal entre el pueblo de Israel. Jezabel manda a matar a los profetas del Señor. Y empiezan a surgir cantidad y cantidad de profetas de Baal. Y entonces Acab dijo, está bien. De repente logra esta victoria increíble. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? ¿De dónde surgía el poder de Elías? Porque ya no hay hombres que tengan esa facultad. Porque ya no hay mujeres que tengan esa autoridad. Hermanos, la frase que decía Elías era siempre: vive Jehová, en cuya presencia estoy. No dice, yo confío en Dios. Dice él, vivo yo en la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? A donde quiera mi comunión con Dios está latente. Voy a trabajar y voy orando. Estoy en mi casa y estoy leyendo la Biblia y estoy pasando un tiempo ameno con Dios. Mi corazón habla con Dios. Y cuando se trata de estar en la comunidad de los creyentes, puedo ser de edificación. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías no perdía ningún momento. Él hablaba con Dios, él oraba. ¿Qué hace usted el miércoles a las 6? Tenemos un Dios santo. ¿De veras el pueblo es santo? Le dice a Acab, ¿ya viste lo que acaba de ocurrir? Baal perdió. Baal no contestó. Baal se quedó en su nicho y no hubo respuesta. Pero Jehová mandó fuego. Pero lo que le dice a Acab, hermanos, sube, come y bebe. Sabe, hermanos, Elías, que Acab tiene la oportunidad, pero ni aún así la atesora. Así que lo que le dice amablemente es: ocúpate de lo que tú tengas. Haz lo que tú tengas que hacer. No me voy a preocupar por ti. Pero le dice, una lluvia grande se oye. Elías fue el que dijo, no va a llover. Y aquí, hermanos, aún no había llovido. De hecho, el contexto nos dice que ni siquiera estaba nublado. Pero Elías dice, se oye que viene una lluvia. ¿Sí se da cuenta de la fe? El Señor tiene todo bajo su control. Mi Dios ha demostrado, mi Dios ha luchado, mi Dios ha estado trabajando y mi Dios tiene bendiciones todavía. Pero necesitamos tener esta actitud. Acab subió a comer y beber. Sí le hizo caso, ¿verdad? Voy a hacerlo. Ya vi que Dios contesta, ya vi que Dios es el de veras, pero yo me voy a comer. Ya sé que tú, ¿qué dice Elías? Yo tengo, Acab, tú vete a hacer lo tuyo. Yo tengo algo importante que hacer. ¿Qué es lo que hace? Dice, Elías subiendo a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué estaba haciendo Elías? Estaba orando. Dedícate a lo que tengas que hacer. Yo mientras voy a la oración. Dedícate a lo que tengas que hacer. Yo voy a estar orando. Hermanos, esta es la decisión que tenemos que tomar todos los días. Dios no está peleado con que usted trabaje, con que usted se enfoque en su hogar, que se enfoque en las necesidades, pero no pase por alto las prioridades. Que podamos, hermanos, demostrar realmente lo que hizo Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y ¿sabe qué? Una persona que viene de estar en la presencia de Dios se nota. No porque sea evangélico, no porque sea bautista, porque viene de estar en comunión con Dios. Y Elías dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Sabes qué? Acá ocúpate lo que tú quieras. Yo tengo algo importante. Voy a ir y voy a orar. Hay una promesa, hay una esperanza. ¿Cuál? Hay sequía. Yo voy a orar. Voy a ser parte de este plan de Dios para bendecir a todos. Y entonces, hermanos, lo que hace él es orar. Qué impactante es Elías. Pero le doy un dato que dice Santiago en su carta.
no era un superhombre. Elías no era un superhombre. Santiago dice que estaba en la misma condición que usted y que yo. Y que estaba preso también en el cuerpo, en la carne, en la necesidad. Las pasiones llamaban a su puerta. Y entonces Elías tenía que tomar la decisión y decir: voy a estar en la presencia de Dios. Voy a vivir en la presencia de Dios. Y mire algo característico en Elías. Hay varios profetas, ¿verdad? El profeta llorón, ¿se acuerda quién es? Jeremías. El profeta enojón. Jonás, hasta para que se acuerde, enojón, Jonás, ¿verdad? Elías es conocido como el profeta miedoso. No sé si usted sabía ese dato. Era el profeta miedoso. Por lo regular se apartaba, huía, lloraba y se quejaba con Dios y le decía: Señor, ya no puedo. Se fue a esconder. Me están buscando para matarme. Elías tenía miedo como usted y como yo. ¿Qué movió entonces el corazón de Elías para actuar y desafiar a su entorno y decir: voy a hacer la voluntad de Dios porque vengo de haber oído la voz de Dios? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y entonces se hincó a orar. Y lo que venía después, hermanos, era una petición en la que Dios sería glorificado. No le dice otra vez: Señor, demuéstrales que soy tu profeta. No dice eso. Ni siquiera sabemos la oración. Lo que sí sabemos es que la respuesta tenía que ver con un Dios verdadero mandando lluvia. Así que lo que está pidiendo Elías es que Dios sea glorificado. Y entonces, hermanos, tenemos el versículo 43 y 44, que dice así: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Número 2, haciendo lo que me toca. Y aquí es donde entra, hermanos, este personaje. ¿Cómo nos dijo el pasaje que se llamaba este muchacho? El criado de Elías, ¿cómo dice el pasaje que se llamaba? Elías era el Señor. ¿Cómo se llamaba el siervo? No dice. No hay crédito para el nombre de esta persona. Pero ¿sabe qué? Elías trabajó en equipo con él para ver la respuesta del Señor. Esa es la parte preciosa, hermanos, que Dios nos ha regalado y llamamos iglesia. Cuando usted puede poner la mano en el hombro de alguien más para no caer. Cuando usted y yo tenemos una aflicción y podemos confiarle a los hermanos para que oren por mí. Este muchachito representa más de lo que nosotros nos podemos imaginar. No sabemos, hermanos. Elías permaneció en oración. ¿Sí se da cuenta de esto? Él no hizo más. Él se quedó a orar. Él se quedó a pasar tiempo con Dios en una petición. Y entonces habla y le dice a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Este muchacho podía haber dicho: ¿para qué? Explícame, Elías, dame una razón. No lo hace. La característica del siervo es el que hace o se le confía un trabajo encomendado, así de simple. Tiene que realizarlo. Y entonces este joven sube, observa el mar y le dice a Elías bajando y le dice: no hay nada. No hay respuesta, Elías. Y entonces nuevamente Elías se queda en el lugar donde estaba y le vuelve a decir: tú sube hasta arriba y observa. Bajas y me dices. 7 veces. Tal vez a la tercera él decía: ya para qué subo, a la mitad me quedo, bajo y le digo que no hay nada. O si me quedo 2, 3, 4 escalones arriba y le digo que sí, ya para que nos vayamos. ¿Sabe qué es lo interesante? En este muchacho, hermanos, en un trabajo simple, en un trabajo que nadie ve, está la gloria de Dios. Porque este muchachito hizo un trabajo importante para Dios, hermanos. Primero, porque su Señor confiaba en él.
Porque Elías, hermanos, tenía plena confianza en él. Segundo, hermanos, porque era un joven obediente. Tercero, porque era sincero. Cuarto, hermanos, porque Dios lo iba a usar para una noticia. 5, su respuesta, su noticia, su palabra era la respuesta de Dios. Pero ¿cómo se llamó este muchacho? Hermanos, y esa es la parte que nosotros tenemos que aprender a decirle a Dios gracias, tal vez por lo que no vemos, tal vez por lo que no sabemos, pero este muchacho, hermanos, bien podía dejar a mitad del trabajo mientras Elías está orando, no se va a dar cuenta, lo voy a hacer a mi manera. Sin embargo, hermanos, ese jovencito es aquella persona que es capaz de permanecer aún cuando no entienda las cosas. No porque tenga una razón, sentido común, simplemente porque sabe que alguien está orando y que él es parte fundamental de la respuesta. Y sabe que él fue el primero en ver la nube. Él fue el primero en ver esa nube, cómo se originaba esa lluvia, esa tormenta. Él fue el primero. Ni siquiera Elías estaba orando. Así es como se trabaja en la iglesia. Cuando usted y yo oramos. Hermanos, y cuando las cosas se ponen turbias y hay la necesidad de subir 7 veces y bajar 7 veces y no ver una respuesta en el tiempo que yo espero, pero sí en el tiempo de Dios. Y es donde entra, hermanos, para nosotros el poder decirle a Dios gracias, porque no entendemos, pero Dios espera que levantemos los ojos al cielo, porque la respuesta del Señor tan grande y poderosa puede tener el tamaño de una nube, como una palma de hombre. Todo lo que podemos pasar en la iglesia, hermanos, el Señor ha mantenido su cuidado. Y si hacemos un recuento, ¿cuánto tiempo estuvo esta amada iglesia sin pastor? Hermanos, ¿cuántas personas decidieron salir? Fue decisión de ellos, gloria a Dios. ¿Cuántas personas se quedaron? Gloria a Dios. Así que sí es interesante esto, porque tal vez usted tuvo que ser el muchachito, la muchachita que subió 7 veces con la esperanza de la respuesta de Dios. Y no le dijimos gracias. Porque mucha de la presión, hermanos, que puede recaer, tal vez cayó en los diáconos de esta iglesia. Y al no tener quien, empezaron a predicar, empezaron a presidir. ¿Y cuántos nos quejamos de decir no lo hacen bien? Para poder decir hoy, Señor, alguien vio una palma en la nube como respuesta de Dios. Pero nos costó subir 7 veces y bajar 7 veces. No es fácil eso. Así que podemos decir, hermanos diáconos, gracias. Tal vez subieron mucho, más de 7 veces. Hermanos que siguieron viniendo aquí, su fidelidad, permanecer, confiando, hermanos, en que íbamos a ver algún día la respuesta al tamaño de una palma. Y que tenemos mucho que hacer. Si usted seguía viniendo, hermano, gracias. Hay una historia escrita. Y que Dios tal vez no nos da el nombre de este muchacho, pero que fue importante para el ministerio de Elías. Que fue importante para la respuesta, tanto así que está escrito aquí. ¿Se cansó el muchacho? No lo sé. Al final de sus vueltas, hermanos, bajó con una sonrisa. Bajó con una sonrisa y le dice, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Para él fue suficiente. Dios está contestando. Pero esperaban una lluvia, estaban rogando una tormenta. Pero él supo que Dios tenía control.
¿Dónde aprendió a tener esa fe? Había un hombre abajo mostrándole cómo. Había un hombre de rodillas abajo. Había un hombre con la frente en el suelo clamando a Dios. No voy a sentar a la siguiente generación en una silla. Apúntale, tienes que orar 3 veces al día. Apúntale, vas a leer la Biblia 7 versículos diarios. Tenemos que enseñarles viendo. Que vean a esta generación haciéndolo. Que aprendamos a decir gracias por los que están subiendo, hermanos, las escaleras. Y agradecer a aquel que está orando. Porque, hermanos, un pueblo santo es el que tiene, confía y obedece en un Dios santo. Y miren lo que sigue después, es tremendo. Número 3, versículo 45 en adelante. Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Número 3, la magnitud de nuestro Señor. Mire cómo este niño está en medio de un evento que tiene que ver con Elías, y termina nuestro pasaje con otra situación que tiene que ver con Elías, y en medio está este criado. Le dice aquí, estando en esto que el muchacho bajó, le dio a Elías instrucciones. Ya tenemos respuesta de Dios. Ahora vas con Acab y le dices, apúrate porque te va a agarrar la lluvia. No trajiste paraguas, córrele, ¿verdad? Y en eso estaban cuando Acab se está subiendo a su carruaje y de repente se suelta la tormenta. Dice aquí, aconteció en esto, los cielos se oscurecieron. ¿Sí se da cuenta cómo la palabra de Dios se cumplió? La promesa de Dios se cumplió. Pero tal vez algunos ni siquiera tenemos fe. No alcanzamos a ver una nube al tamaño de una palma. Esa fue la respuesta de Dios, que terminó de una forma gloriosa. Se oscurecieron los cielos con nubes y con viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. ¿Y sabe qué pasó? Dios vuelve a hablar con Elías. ¿Sabes qué? Adelántateles. Él va en un carro tirado por caballos. Tú vas a llegar antes. Tienes un mensaje que dar, así que córrele. Y Dios le dio fuerza a Elías para seguir adelante. Hermanos, si algo tenemos que aprender es la importancia, hermanos, del vínculo con aquel que nos ayuda a crecer espiritualmente. Elías tenía miedo en su corazón. Elías tenía dudas en su corazón. Se apoyó, hermanos, imagínense Elías orar, subir, Elías bajar, volver a orar. Elías dijo, voy a hacer equipo para esta respuesta. Y trabajaron juntos. Y este muchacho pasó a la historia, hermanos, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, como aquel que fue parte de este milagro. Hermanos, todos tenemos dificultades. No existe nadie en la tierra que diga, esta semana fue de lujo, brinqué yo entre mariposas, margaritas, y había un arcoíris arriba, hasta llegar el domingo, y había colibríes en mi ventana, y había música, ¿verdad? Porque me fue re bien. Le puedo asegurar que más de una vez esta semana hemos llorado. Nos hemos preocupado, nos hemos tronado los dedos. Pero tenemos un Dios santo. Tenemos un Dios poderoso. Tal vez debamos bajar la cabeza hasta el piso, con humildad, y orar, y confiar en que alguien está orando por mí. Así. Y no pasemos por alto el trabajo de... No existe el día del diácono. Pero yo sí les quiero decir hoy, hermanos, diáconos, gracias. Como pastor me he sentido respaldado por ustedes siempre. Que Dios les bendiga, hermanos.
Hermanas, ustedes como esposas, yo sé que también han tenido dificultades y que tal vez alguna vez han querido decir no. Gracias. Lo mismo a mi esposa, porque hay mucha presión sobre ella. Y a cada hermano que ha participado, hermanos, en las crisis más complicadas de la iglesia y que permanecen y que están y que tal vez hoy cómodamente podríamos quedarnos, pero hemos decidido estar aquí. Gracias por los que están orando, hermanos, por cada uno de nosotros. Gracias. Tal vez están subiendo 7 veces, 8 veces, 14 veces, con la esperanza de mirar una nube al tamaño de una palma, confiando en que Dios responderá. Así que no nos cansemos, hermanos. Vengamos, pasemos tiempo disfrutando la Biblia. Amemos la Biblia, amemos la palabra de Dios. Disfrute usted del culto, no porque fue pensado para que usted se la pase bien, sino porque es para Dios y Dios está aquí. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, decía Elías. Ahí es donde radica el éxito, hermanos. Y no hablamos de dinero, no hablamos de lujos, hablamos de tener un vínculo precioso, único con Dios. Salga teniendo fe. Mire los cielos cuentan la gloria de Dios. Tal vez haya una nube al tamaño de una palma que representa respuesta y bendición. Padre, gracias te damos, Señor. Tu palabra ha sido preciosa. Tu palabra, Señor, nos transforma, nos confronta. Gracias, Señor, porque tú has amado esta iglesia, porque tú has sostenido esta iglesia, porque tú has cuidado esta iglesia. Así que te rogamos entonces que podamos ser ese pueblo santo de un Dios santo. Y que tengamos, Señor, la capacidad espiritual de bajar la cabeza, de humillarnos delante de ti para que tu nombre sea glorificado. Y tal vez subir esas 7 veces para compartir la bendición, el trabajo y la edificación de tu iglesia. Te amamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.